se llama el tema de hoy? Hay una palabra. Pero yo quiero que mires al que está a tu lado y le digas: hay una palabra, Pastor Wilfran, hay una palabra, hay algo que Dios nos ha entregado. Y yo quiero que me acompañes en el libro de Isaías, capítulo 55. El versículo 10 y 11 dice el libro de Isaías, y esto yo quiero que tú te apoderes de esto que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, Isaías 55:10, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve atrás, porque cuando cae usted nunca va a ver que la lluvia se regresa ni que la nieve se regresa. No, cayó, entonces riega la tierra y la hace germinar y producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Mira el versículo 11 y vas a declarar que es para ti. Así será mi palabra, dice Jehová de los ejércitos, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, óyelo bien, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíe. ¿Puedes entender lo que dice esta palabra? Hay una palabra para ti que Dios te ha entregado, y esa palabra no vuelve vacía, porque Dios tiene propósitos y ese propósito se tiene que cumplir. Oh, yo pensé que tú ibas a decir amén. Ese propósito se tiene que cumplir en tu vida, porque esa palabra Dios te la envió. ¿Qué medio usó el Señor? No sé, pero Dios la usó para ti. Y cuando yo escuchaba este texto, que me gusta mucho, la Biblia de audio, y la estaba escuchando y decía: y será prosperada en aquellos para que la envíen. Pero también es cierto que es prosperada en aquellos que reciben esa palabra, porque Dios la envía, pero de ti y de mí depende aceptarla. Y a veces Dios nos pasa por procesos, nos pasa por momentos donde se entrega la palabra. Yo conozco al Señor desde muy niña y a mí me daba mucha palabra. De hecho, fui marcada desde muy niña. Y yo recuerdo una de las tantas prédicas que escuché, una de las tantas palabras que el Señor me decía a mí: te voy a engrandecer. Y yo decía: Señor, ¿pero cómo? Yo soy baja de estatura. Yo me iba que el Señor me iba a hacer crecer más. Y entonces esa palabra me la entregaron a los 12 años. Te voy a engrandecer. Yo: Señor, yo me iba, era que yo iba a crecer. Señor, yo estoy así. Y entonces comencé a practicar baloncesto, porque yo decía: Dios me va a engrandecer, Dios me va. No tenía sabiduría, no tenía conocimiento, no tenía entendimiento. No podía interpretar esa palabra. Hoy, a la fecha de hoy, ya yo sé qué es lo que Dios me quiso decir. Y para mí, yo le digo: Señor, no es nada lo que he hecho hasta ahora, porque nosotros hacemos como Pablo: no me quiero vanagloriar, pero todo lo que Dios nos ha llevado, todo lo que Dios me ha permitido conocer a mí, a Él sea la gloria. Yo siento que no es nada para todo lo que Dios tiene. Pero cuando yo leí esto y cuando yo escuchaba esta palabra en el audio, porque pues tengo una Biblia y tú la puedes buscar, la Biblia que tenemos ahí virtual. Esa Biblia que tienes ahí en el celular, que la mayoría tenemos, también tiene la opción de escucharla. Entonces yo en la noche, cuando estoy preparando una palabra, yo me acuesto y la escucho, y se me graba, y me levanto en la madrugada y me pongo los audífonos y la escucho, porque hay algo que hace impacto en la mente del ser humano, y es el subconsciente, y lo que tú grabas, eso se te queda ahí. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que esa palabra se iba a hacer prosperada en aquellos para que la envía. Pero yo decía: Señor, tú la envías, pero ¿qué pasa con el que no la recibe? Porque en este lugar hay mucha gente que Dios le ha dado palabra. Hay gente que han sido así nada. Mire, allá afuera hay muchos que se pelean por ser pastores, y aquí hay gente que Dios le ha dicho que son pastores y se niegan a esa palabra. Y te quiero decir una cosa en el nombre del Señor. Ustedes dirán: la pastora siempre trae un mensaje que nos pone a pensar. Es que si tú no activas este 2025 lo que Dios te ha dado, Dios te lo va a quitar. Pero algo tienes que hacer, es que le tienes que dar cuenta a Dios por el talento que te dio y que no fuiste capaz de administrar. Porque si Dios te ha dado, es porque a Él le dio la gana, es porque Él quiso y porque Él sabe que tú estás preparado para esa obra que Él te está encomendando. Así que hay una palabra para ti. Diga
Diga conmigo, hay una palabra. Y cuando Dios libera una palabra, eso es poderoso. Y nosotros lo vemos. El otro día les compartí sobre la creación y dijo Dios, hágase, y se hacía. Y hablaba algo con mi esposo, y es que ustedes saben, y lo compartía con mi papá también, que para el judío el día termina ¿a qué hora? A las 6 de la tarde. Y de hecho el día termina a las 6 de la tarde y comienza la noche a las 6 de la tarde. Y los viernes los judíos se encierran porque comienza de 6 de la tarde a 6 de la tarde y tienen el día que es el Shabbat. Y Dios hizo muchas cosas en la oscuridad que son privadas de Dios. Pero nosotros decimos, Señor, ¿cómo hiciste el leviatán? ¿Por qué hiciste el cocodrilo? ¿Por qué hiciste el tiburón? Dios le dio la gana de hacerlo. Pero Dios lo hizo con un propósito. Dios lo hizo. Eso mismo pasa en el mundo secular, en la iglesia. Dios, ¿tú por qué le diste eso a él que yo lo quiero? Porque Dios quiso. Tú no tienes idea lo que tú portas. Pero desde antes que tú nacieras ya Dios había creído en ti. Y el diablo sabe quién tú eres y tú no lo sabes. Y yo te quiero recordar que cuando nosotros escuchamos esa palabra poderosa de Dios, esa palabra que se provoca en el mundo espiritual, hermanos, hay algo que se llama obediencia. Diga conmigo, obedecer. Y Dios me llevaba a recordar quizás un mensaje que no es igual, pero viene de la misma historia, de una mujer llamada la Tsunamita. Y una mujer que dice que es tsunamita porque estaba en Sunén. Y en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, el versículo 12, tú puedes leer toda la historia. Te dice que esta mujer era una mujer que honraba al varón de Dios, y que cada vez que el varón de Dios pasaba, lo detenía. Yo quiero que hoy tú cenes en mi casa. Y eso se ha perdido. ¿Sabe una cosa? Ella solamente, y si tú analizas la historia de la mujer tsunamita, ella honraba al varón de Dios, pero nunca pidió nada. Porque tú lo puedes entender por la palabra que no pidió nada. Y le dice al esposo, el varón de Dios pasa por acá, pero ¿qué te parece que no solamente desayune, almuerce y cene, sino que le hagamos una habitación para que él repose, descanse? Porque él camina mucho y de verdad que Eliseo hay que darle un lugar. ¿Y qué sucedió? Que hicieron una habitación muy bonita, una habitación 5 estrellas para Eliseo. Y cuando Eliseo llega, se maravilla de ver que esta mujer cómo lo honra. Por eso cuando hay un varón de una palabra en la casa, nosotros tenemos que honrarlo. Por eso no te debes cansar de honrar al varón de Dios, porque no es por obligación, es por entendimiento, es por honra. Porque lo que yo siembro, yo lo recibo más de lo que yo creo. Y aún sin esperar lo que yo creo, ya Dios lo preparó a través de la boca del varón de Dios. Y entonces este varón, en agradecimiento, él se da cuenta que esta mujer está siendo una mujer, valga la redundancia, bondadosa, y sintió el deseo de bendecirla. Y comenzó a pensar, ¿qué hace falta? ¿Qué tiene esta mujer? ¿Qué le hace falta que no tiene? Y entonces el siervo comienza y dice, te cuento que tiene los últimos muebles Luis XV, tiene la mejor camioneta. Pero en ese tiempo eran los burros, así que tiene el burro último modelo. La hacienda está 1A, esto es una hacienda de rico. Esta mujer tiene un nombre en la ciudad, es conocida, es una mujer que es respetada, así que todo lo tiene económicamente. Pero te voy a decir, mi señor, le hace falta un hijo. ¿Cómo que le hace falta un hijo? Tráemela, llámala, tráela acá donde yo estoy. Y a eso es lo que yo te vengo a decir, que Dios hoy te dice esta poderosa palabra: tráemelo. Dios me decía, tráelos al altar, tráelos, porque es que Eliseo sabía lo que él tenía. Y cuando un hombre y una mujer de Dios opera en la fe, no le da miedo
decir: vengan, porque Dios va a hacer algo en esta noche. Eso es estar seguro de la unción que ha sido designada, derramada. Y en esta noche Dios te dice que algo grande va a pasar en este lugar. Aleluya. Eso es tener autoridad. Eso es creer que Dios está contigo. Y tenemos ejemplo de esa palabra. El decir la palabra. Por eso te decía, hay una palabra. ¿Cómo así? Acuérdate cuando Jesús un día iba camino y llegó un centurión y mandó a buscarlo para que los siervos decían: hay uno que está enfermo, mira, ahí está el maestro. Pero él viene donde Jesús y le dice: mira, yo soy hombre de autoridad, estoy bajo autoridad, en mi casa se dice lo que yo quiero. Y no es justo, Jesús, no es justo que tú vengas a mi casa porque tú eres autoridad. Y eso está en Lucas capítulo 7 versículo 7. Y te dice la palabra que él dice: solamente di la palabra. Poderoso. Porque Jesús estaba lejos, Jesús estaba en Turbaco, el enfermo estaba aquí y él allá le dice: solo di la palabra, porque yo he visto con mis ojos, he escuchado, he podido ver que realmente tú eres un hombre de poder y de unción. Y yo sé que lo que tú digas se cumple. Así que solamente di la palabra y el milagro va a suceder. ¿Y qué crees que sucedió? Para el que no conoce la historia, Jesús declaró la palabra y mientras él iba de camino, los siervos lo reciben y le dicen: ya está sano. En esta noche le tienes que decir al maestro: di la palabra, porque yo creo que mi milagro ya sucedió. Aleluya. Di la palabra, alabado sea el Señor. Aleluya. Eliseo era un hombre de palabra, porque Eliseo por su boca, verdad, declaraba. Eliseo hizo, verdad, que saliera un hacha. Eliseo declaraba. Eliseo aprendió de alguien que conoció que tenía palabra, porque Elías decía: por mi boca no habrá lluvia. Y entonces Eliseo, cuando recibe la unción, que no era más que la evidencia de que el Espíritu Santo estaba dentro de él, Eliseo recibe una doble unción de lo que hay. Y yo recuerdo cuando comencé a leer la historia de Elías, de Eliseo, yo comencé a impactarme, a impresionar. Yo decía: Señor, hay una mujer que impactó en la tierra llamada Kathryn Kuhlman. Señor, yo quiero, así como Eliseo recibió esa unción, Señor, yo quiero esa unción. Yo quiero esa unción, Señor. Yo quiero tener eso. Y un día hablando ahí en mi sala, ahí orando: ¿por qué quieres la unción de Kathryn Kuhlman cuando Kathryn Kuhlman recibió la unción del Espíritu Santo? ¿Por qué no le dices a él que tú quieres la unción del Espíritu Santo de Dios? No es mejor pedirla directo, porque lo que ella hizo se quedó ahí, no trascendió como sucedió con Samuel. No hubo herederos de unción como sucedió, verdad, con muchos en la palabra del Señor. No hubo trascendencia, se quedó ahí. ¿Quieres que se quede ahí? Lo que el Espíritu Santo de Dios tiene para ti es mayor, es doble. Así que pídelo directo. Y yo cambié la oración, porque yo añoraba. Un día soñé que estaba en la tumba de Kathryn Kuhlman, y que así como sucedió con Eliseo, que cuando llevaban ese muerto y los jóvenes comenzaron, verdad, a molestar, y entonces llevaban lo de Eliseo y el muerto cayó, ¿verdad? Los huesos. ¿Qué sucedió? Él resucitó. Entonces yo decía: Señor, yo quiero eso. Yo voy a ir a la tumba de Kathryn Kuhlman y me voy a arrodillar, Señor. No, ya eso está muerto. Eso ya no hay nada. Hay polvo. Pero el Espíritu Santo de Dios sigue vigente. Tiene vida, tiene fuego, tiene agua, tiene aceite. Así que no es lo que está en un muerto, es lo que está en Jesús lo que necesitamos. Entonces comencé a declarar: hay una palabra, y la iglesia tiene que despertar y depender de lo sobrenatural. La iglesia tiene que depender de que hay milagros extraordinarios preparados para esta congregación. La iglesia tiene que despertar de la quietud, porque si tú te das cuenta, esta mujer no pidió nada, pero aquí vemos que ella hizo algo. ¿Cómo tú te vas a burlar de mí? Porque él le dijo al siervo: tráemela. Y mira lo que hay aquí. Antes de profetizar sobre el hijo, él le dijo:
tráemela. Antes de que se opere el milagro, ya Dios te está preparando tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? La mueve de un estado de comodidad para un estado de incomodidad, porque a ella no le gustó que él le dijera que de aquí a un año vas a tener a tu hijo en tus brazos, porque lo que no estaba viviendo ella en un año lo iba a vivir. Dios me decía, iglesia El Edén, lo que no se había vivido en el 2024 lo vamos a vivir en este 2025. Aleluya. Tienes que creer que hay una palabra, tienes que moverte a creer que hay esa palabra. Aleluya. Dios quiere moverte de tu estilo de vida. Dios quiere mover tu fe, porque a veces la fe no se ha muerto, pero está como dormida. Yo les he dicho que yo hago un devocional, que si ese devocional yo no lo abro, y es leer la Biblia en un año, y he comenzado a leer, y si no lo abro, ay Dios mío, esa flor comienza como a me está diciendo, me estoy secando, tienes que leerme. Ay, yo así sea a las 11, tengo que leerla, Dios mío, porque me gusta. Pero ustedes saben que cuando uno está en otro lugar, uno está sujeto al lugar donde está. Vamos, ve para allá. Vamos, para que cuando llegue, llegábamos tarde porque nos invitaban a cenar y salimos a otro lugar y hablamos. Entonces no puedo darme de hazañosa. No, yo no puedo hablar con nadie porque voy a dormir. No, tocaba. Ok, nosotros éramos los extranjeros y la gente nos quería atender a nosotros. Así que cuando yo podía, yo decía, Señor, yo tengo que hacerlo. Y leía y releía. Entonces, entre mí yo hablaba con la flor que está ahí, y yo le decía, no te preocupes, hoy voy a leer más capítulos. Y la dejaba bien contenta para el día siguiente. Pero mi fe me llevaba a creer que iba a estar mejor. Pero no puedo permitir que se me muera. Wow. Yo lo sentía, y cuando estaba en la cocina recibiendo esto, mis emociones se movían, ¿sabe? Porque yo sentía que va a haber gente que Dios va a promover en esta congregación. Pero también sentía que hay palabra que se está muriendo, porque no la quieren aceptar. Esta mujer, tú te vas a leer todo el capítulo, léete ese capítulo de Segunda de Reyes, léetelo para que tú te des cuenta que cuando el profeta le dio la palabra, ella dijo, no se burle de mí, no se burle, no hagas burla de tu sierva, porque si yo he orado tanto tiempo y no se ha dado, y Dios le está diciendo, te voy a mover de un estado de esterilidad a un estado de fertilidad. Te voy a mover de un estado donde no tienes nada a que puedas tener mucho. Te voy a mover de un estado donde ella estaba quizás sentada en la sala de su casa, y podemos creer, podemos deducir, porque de pronto la habitación del profeta estaba atrás, un apartamento muy hermoso, y cuando el siervo le dice que vaya, ella se paró en la puerta del apartamento, de la habitación. Y tú sabes que cuando la puerta se abre es para que entre algo, es para que entre algo. Cuando la puerta se abre es porque va a entrar algo. Entonces ella se paró a recibir lo que iba a entrar de Dios. Dios te está moviendo de tu comodidad, Dios te está moviendo de lo negativo que hay en tu corazón, para darte la palabra en este día, para decirte, no está muerta esa semilla. El que cree la va a recibir, el que cree la va a tomar, el que cree la va a hacer efectiva, porque hoy Dios está diciendo, hay una palabra, alabado sea el Señor. Oh, apláudele si puedes. Yo he venido hoy a decirle a alguien que lleva años sin ver algo de Dios. Vengo a decirte que Dios te va a mover y que tienes que moverte para ver el milagro. Muchas veces cuando nos reunimos los pastores comenzamos a contar experiencia de lo que hemos vivido.
día, si yo comienzo a escribir todo lo que hemos vivido, esos libros van a ser inmensos. Van a ser inmensos, pero nos han estado moviendo a que hagamos un libro de fe de todas las experiencias que hemos vivido. Y cuando ya yo había decidido el outfit, y yo había decidido que me iba a poner esta chaqueta hoy, tenía rato que no me la ponía. Y de hecho, pastor, y la chaqueta que yo le regalé no se la he visto en redes. Yo me la voy a poner el miércoles. Y cuando me la estaba poniendo, vino a mi memoria en el año 2024, exactamente el 24 de agosto, que yo tenía que servir en un evento llamado Cumbre de Pastoras y Esposa de Pastores. Y yo estaba en primera fila ahí como está Denali. Ahí estaba sirviendo toda vestida de rojo en Manadela, en la ciudad de Bogotá. Ni por ahí esperaba, porque se estaba hablando de la risa de Sara. Una prédica que estaba diciendo que Dios estaba entregando una palabra de Abraham, y Sara estaba atrás escuchando, y Sara se echó a reír. Porque ¿qué voy a? ¿Yo a quién dijo que a esta altura va a tener un hijo? Si ya yo estoy pasé abuela, bisabuela, y ahora y que el otro, y que un hijo. Y Sara suelta la risa. Y Dios le dice a través de la boca del ángel, le dice a Abraham: tu esposa está ahí riéndose, dile que sí va a hacer. Y está el varón de Dios dando la palabra, y de pronto me mira y me dice: mujer, Dios te dice que de aquí a un año vas a tener a tu hijo en tus brazos. Yo me quedo mirando porque Dios, ese año, 2025, yo estoy con el 2005, agosto. El 31 de diciembre del 2024 yo renuncié a todo. Renuncié del 2004. Ay, Dios mío, estoy emocionada. Este testimonio me emociona a mí. 2004, el 31, aquí en el segundo piso, cuando estábamos allá atrás, que tenemos por costumbre mi esposo y yo orar antes de que lleguen las 12. Faltan 5 para las 12. Nosotros corremos, vamos a orar antes de las que falten las 5. No me pongo a cantar ni a bailar, sino a orar. Señor, recíbelo. Y cuando faltan 4, todo el mundo gritando, nosotros: Señor, gracias por este año. Y yo quedé un momento en silencio, le dije: Señor, te entrego mis emociones, te entrego todo, Señor amado, porque yo ya me cansé de tratamientos, me cansé, Señor, ya no más. Me cansé de operaciones, me cansé de estar esperando un hijo, Señor. Ya hemos hecho de todo. Nos han mandado a Medellín, hemos ido a Medellín, hemos ido a Bogotá, nos han mandado a piscina. Me dicen que me ponga como la palmera, que me ponga como de todo he hecho, Señor. Nada, Padre, no más. Yo entrego, Señor, y si no es tu voluntad, yo tomo la mejor decisión. Voy a ser la tía más feliz, Señor. Saca de mí toda rabia, Señor, que si mi hermana sale embarazada, si mi prima, quien sea, yo voy a disfrutar de mis sobrinos, voy a ser la mejor tía y voy a disfrutar a mis sobrinos como mis hijos. Y tomé esa decisión. Producto de eso, mire, tengo 2 sobrinas que me aman acá, como es Claudia, como es Caro. Tengo la primera sobrina que nos enamoramos de ella, que fue Karina. Tengo a Laini, tengo a Danisa, tengo ya las pequeñas ya llegaron, ya había llegado la bendición. Y ese profeta me dice: de aquí a un año vas a tener un hijo. ¡Un hijo! Yo, ay, Señor, y comencé a llorar. Y la hermana de ella me abrazó, que estaba conmigo, me decía: mi amor, es para ti esa palabra. Pero yo venía a mi mente: Señor, yo dije que no más, yo no quiero más esto, porque yo me monto otra vez en las emociones. Y no, pero Dios me decía a través de la boca del profeta: créelo, que de aquí a un año vas a abrazar a tu hijo en tus brazos. Eso fue, alabado sea el Señor, el 24 de agosto del 2005 a las 11:35 de la mañana. Dios me entregó esa palabra, y la gloria sea para el Señor, que ya Dios tenía preparado la bendición más hermosa que me ha podido dar después de la salvación. Alabado sea Dios. Mi hogar es lo más hermoso, mi hijo es el regalo más grande que Dios me ha entregado. Ahí está la palabra. ¿Sabes una cosa? Yo la recibí, yo me embaracé de esa palabra.
palabra y comencé a caminar en esa palabra. Y en el mundo espiritual, Gabriel fue concebido en esa palabra. En ese instante Dios dijo: va a venir un varón que es un mensajero, que es un profeta a las naciones. Por eso yo hoy te puedo decir: créele a lo que Dios te ha dicho. Hay una palabra de Dios para ti. Hay una palabra de Dios para ti. Aleluya. Gabriel nació el 15 de marzo del 2006. Y el 14 de marzo hablé con una pastora, le dije: necesito que ores. La ecografía mostró que iba a ser una niña. Y comienza esa mujer a orar: Señor, Padre, mira el hijo de los pastores. Y yo: es una niña. Señor, ese niño es un profeta. Es una niña. Es un profeta. Me dijo: mira, muchacha, Dios me está mostrando que viene un varón. Alabado sea el Señor. Y cuando yo vi esa hermosura dije: es un varón. Sencillamente que en la ecografía estaba así y no mostraba lo que tenía. Pero Dios ya había dicho: no es una niña, es un varón. La palabra del profeta es un varón. La palabra de la mujer de Dios es un varón. Mi suegra una semana antes soñó que era un varón. Cuando Dios da algo, yo sencillamente tengo que creerlo. Alabado sea el Señor. Y Dios ha dicho lo que tiene para ti. Dios tiene para ti planes de bendición y tienes que creerlo, porque hay una palabra que está ahí, que solamente la lucha, solamente la tienes que tomar. Quiero ir terminando diciéndote: hay muchos que no se quieren acercar a Dios por miedo, porque es que piensa que todo el que llega acá tiene que ser pastor, evangelista. No. Yo escuchaba de un varón de Dios que decía: a Dios a todos nos ha entregado una palabra, y es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y a veces creemos que lo mejor es no. Esto es lo más difícil, porque tú no tienes idea todo lo que nosotros trabajamos aquí. Aquí trabaja el cuerpo, el alma y el espíritu, porque hay una lucha para no decir lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Porque a veces las emociones quieren: ay, me emociono y voy a decir: no, Dios dice, eso no te he mandado a decir, así que quédate callado. Y tomé esa palabra para mí. Cuando me monto en el avión, miré a una mujer y le dije: hay una palabra para ti. Y ella me mira y dice: dímela, dímela. Y yo pensé que, yo le dije: Dios te dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama y Dios quiere que tu casa le sirva al Señor. Mire, comienza esa mujer a llorar. Mire, no me dejó dormir en el avión de República Dominicana a Panamá, porque se hablé emocionada: ay, yo soy esto, ay, méteme en el chat, méteme en esto, y cuando vaya a Cartagena voy a ir a tu iglesia, ay, aleluya, oh, gloria a Dios. Me provoca hablar en lengua. Yo decía: Señor, oh Padre mío, hay una palabra. Dios me decía: no te calles lo que te he dado. Habla al que está ahí, háblale al mendigo, háblale al que está enfermo, pero da la palabra, porque el tiempo se está acercando. Y mientras tú estás ahí sentado, Dios se está moviendo. Dios se está moviendo, porque la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Hay que dar la palabra de fe, hay que dar la palabra de salvación, porque hoy hay aquí más de 50 personas, pero hay miles entrando en el infierno. Esta mujer recibió la palabra. Tú conoces la historia. Cuando ella se acercó, el profeta soltó la palabra: este año abrazarás lo que has deseado en tu corazón. Pasa el tiempo, manifiesto de Dios. Viene la palabra. Usted sabe lo que sucedió. Pero esta mujer creyó. Y usted sabe que el hijo después murió. Pero había una palabra. Ella decidió la mejor parte: ir a buscar la solución para esa palabra.
Si tú viniste en esta noche es porque tu espíritu, yo oraba en la tarde, ahí en la sala de mi casa, y le dije: Señor, yo quiero ver a fulana en la iglesia. Gloria a Dios que vino. Señor, yo quiero ver a fulano en la iglesia. Gloria a Dios que vino. Porque esta palabra es para ellos. Yo sé que la palabra es para toda la iglesia, pero Dios hoy quería que tú entendieras que cuando hay una palabra, se levanta el devorador de esa palabra. Y ese devorador no quiere que se cumpla esa palabra en ti. Yo quiero que te coloques sobre tus pies.